Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Es una de las imágenes que nos deja la jornada. Esto es Las Teresitas en Santa Cruz de Tenerife. Los canarios han vuelto a las playas coincidiendo con la entrada en la fase 2 de la desescalada. Aunque eso sí, con medidas que varían según el municipio, desde cita previa para darnos un chapuzón a la división por parcelas hasta completar aforo. Sea como sea, los buenos datos en Canarias de la pandemia siguen favoreciendo la paulatina vuelta a la normalidad. Buenas tardes, pero sin duda el foco informativo en Canarias hoy se centra en la dimisión de María José Guerra al frente de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Así lo ha anunciado esta misma mañana en la cadena SER. Esta mañana temprano he presentado al presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mi dimisión. Porque bueno, ayer se sucedió una suerte de efecto dominó de peticiones de sectores educativos que lo demandaban que yo diera un paso a un lado y que otra persona tomara las riendas del sistema educativo canario. Es un momento muy duro de emergencia sanitaria, de emergencia social y de emergencia educativa. Pues tenemos que afrontarlo, seguir trabajando en donde nos toque dentro de esta comunidad educativa. Yo soy profesora, vuelvo a mi puesto como profesora. Y teniendo en cuenta que necesitamos una verdadera movilización comunitaria para afrontar los retos de este futuro inmediato que van a ser muy duros. Son declaraciones de esta misma mañana de María José Guerra, la consejera, ya ex consejera de Educación del Gobierno de Canarias, la segunda en dimitir en este gobierno, aunque la primera fue cesada, pero es la segunda de las consejeras en abandonar este gobierno, pues en apenas 2 meses. La primera fue la consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval. Llega por sorpresa esta dimisión de la ex consejera María José Guerra de Educación del Gobierno de Canarias, justo después de las numerosas críticas por la gestión que ha tenido de este área, coincidiendo con la crisis del coronavirus, con la pandemia. Desde luego son datos de los que vamos a hablar durante esta tertulia de Canarias al Día, que empezamos, como siempre, junto a todos ustedes, invitándoles desde ya a participar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Lo pueden hacer a través de WhatsApp en el 653-303-331 y a través de Twitter en @MírameTV. Son las dos vías de comunicación habituales que tenemos abiertas en esta casa, en esta televisión, para que ustedes también sean partícipes de lo que vamos a contar durante hora y 40 de tertulia en directo a través de la televisión de las Islas Canarias y también junto a todos ustedes y de la mano de otros medios de comunicación, de radios y de canales de televisión a lo largo y ancho de nuestra tierra. Ya con nosotros me acompañan nuestros colaboradores habituales. Por un lado, Antonio Herrero. Antonio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué te ha parecido la dimisión de la consejera María José Guerra? Bueno, era un grito que se venía, determinados sectores del gobierno canario venían ya pidiendo también la propia dimisión de
esta consejera. Y, bueno, y ella en una entrevista hecha al mismo tiempo que era cesada la consejera de Sanidad, también dejaba entrever que le preguntó al periodista que si sabía que su nombre era uno de los que estaba en la posible baraja de una remodelación del gobierno, y la verdad que la mujer fue bastante honrada diciendo que ella no había venido en política para más que para trabajar y que bueno, tenía su puesto de profesora garantizado y en fin, que era un secreto a voces que más tarde o más temprano o la cesaban o presentaba la dimisión. Una salida, vamos a llamar, elegante, no ha tenido que ser cesada por el presidente, que sí que ha aceptado esa dimisión que comunicaba hace un par de horas a través de los medios de comunicación, por cierto, en directo, a través de Radio Club, de la cadena SER, fue cuando dio la noticia. Hasta el momento los periodistas desconocíamos cuál era la intención de la ya ex consejera de Educación del Gobierno canario. También con nosotros en esta mesa, Norberto Chiheb, compañero del Diario de Avisos. Norberto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Víctor? Después de mucho tiempo, ¿vuelves a casa? Sí, y ahora en periodo todavía de confinamiento, ¿no? Es decir, pero estamos en la fase 2, vamos a alegrarnos la vida porque hoy han abierto las playas, los centros comerciales, los restaurantes, estamos camino de esa nueva normalidad que han bautizado ahora los que saben de esto, ¿no? Claves de la dimisión de María José Guerra, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque sí es verdad que en las últimas 48 horas diferentes asociaciones de padres y madres, sindicatos de docentes habían pedido su cabeza. Finalmente pues no le ha quedado más remedio que dimitir. Estoy un poco con Antonio, ¿no? Es decir, en el sentido de que justamente cuando sucedió la primera crisis de este gobierno, por cierto, mañana se cumple un año de las elecciones, el gobierno tiene un poco menos de tiempo porque fue constituido un mes después. Parece que el gobierno de Canarias tiene todos los fundamentos para ser considerado que en esta crisis de coronavirus, como lo hizo antes con la famosa crisis de Thomas Cook, que ha resuelto bien los problemas. Parece que está habituado que le crezcan los enanos en ese circo y salga, digamos, bien de esa batalla. Pero lo de Teresa Cruz ya anunciaba, porque en este caso la propia María José Guerra Palmero, sin ningún tipo de escrúpulos, lo que no suele ser habitual en un político, ella no es político y se nota, dijo que no estaba en absoluto de acuerdo con ese cese. Desde ahí quedó un poco marcada, pero yo creo que también quedó marcada cuando dijo, dentro de esta propia crisis ya con los colegios y universidades cerradas, que los profesores eran algo así como dinosaurios y no querían salir de su aula de confort, ¿no? Eso creó un malestar enorme entre todos los sectores educativos de Canarias, sobre todo los sindicatos de profesores. Y ayer yo creo que o dimitía o iba a ser cesada hoy, porque prácticamente todos los poderes, digamos, educativos estaban en contra de la postura adoptada por la consejera en torno, sobre todo, a que los directores de los centros fueran los que se encargaban o los que tuvieran la responsabilidad de abrir de manera voluntaria los colegios o los institutos para esas fases en donde el alumno cambia de curso, es decir, de sexto, de primaria a secundaria, de secundaria a bachillerato y de bachillerato, obviamente, a la EBAU para pasar a la universidad. Por cierto, que hoy también han abierto los centros infantiles en Canarias. Vamos a saludar dentro de unos minutos al portavoz, el presidente de los autónomos en Canarias, porque es verdad que muchas de esas empresas dependen directamente de autónomos, en su mayoría mujeres que regentan este tipo de negocios y que estaban perdidos. También es una de las cosas que ha motivado pues que finalmente María José Guerra tuviera que dimitir ante la falta de previsión. Recordemos que en esta misma tertulia una de sus directoras generales nos contaba que no tenían ningún plan para que el 25 de mayo volvieran los alumnos a las aulas y bueno, finalmente ha pasado lo que ha tenido que pasar. Sí, ahí está probablemente el nudo gordiano de esta dimisión, el quitarse, y vamos a un poco coloquial, quitarse el muerto de dar instrucciones, qué vamos a hacer, pasarle la pelota a los directores de los centros escolares. Cuando ni el propio gobierno central ha sido capaz, a la vista está del queme tan grande que ha sufrido en el tema sanitario, entonces Pedro Sánchez pues decidió respetar a las comunidades autónomas que tienen cedidas las competencias en educación, que fueran ellos los que tomaran las medidas pertinentes y efectivamente dejar hacer
su trabajo y cederle el problema a los directores, pues ha creado un hondo malestar entre los sindicatos, no solamente de profesores, los padres, asociaciones de padres, madres y alumnos, y aparte es verdad que estaba tocada en el gobierno canario. Enseguida vamos a buscar reacciones en diferentes organizaciones que también motivaron la dimisión de María José Guerra, pero antes vamos a escuchar las palabras, no sé si podemos decir, del ya consejero de Educación. ¿Ha sido nombrado ya o esto lleva un proceso? Hombre, no ha salido todavía en el BOE, supongo, pero evidentemente ya lo anunció Ángel Víctor Torres y es, digamos, un remedio más, como fue el de Julio Pérez. El de Julio Pérez, no solo el de Julio Pérez, porque con Julio Pérez pues viene Antonio Olivera, digamos, ha creado un equipo muy fuerte para dirigir la sanidad e incluso recuperando a viejos cargos que estaban en el gobierno anterior. Vinculados a coalición. Vinculados a coalición, como puede ser Conrado Domínguez. Y ahora en Educación, pues ya dimitió el director general de Ordenación, que fue la primera dimisión y la que un poco fue la espoleta. El detonante que hizo saltar toda esta crisis en el gobierno de Canarias, en este caso en la Consejería de Educación. Vamos a ver qué pasa con otros cargos de directores generales dentro de esa consejería. Y lo que está claro es que a Balbuena le ha caído un marrón, porque me imagino, Balbuena ha estado, por cierto, muy vinculado también al área de educación, es un buen consejero, tiene unas áreas importantes como es la transición ecológica, que se quiere vender como un fundamento esencial en el futuro más cercano de esta comunidad autónoma, pero yo no le arrimo, como sea, el famoso dicho canario, ¿no?, de arriendo las ganancias, porque estamos en un periodo absolutamente decisivo, que es el final de un curso y preparar el que viene, sin saber si va a haber rebrote o no en otoño, ¿no? Vamos a escuchar qué cuenta José Antonio Balbuena, el nuevo consejero de Educación. Se nombrará de manera inminente durante estos días. Hasta el momento era consejero de Transición Ecológica en el Gobierno de Canarias y antes de esto estaba en el Cabildo Insular de Tenerife. Hoy mismo los compañeros de ACFIPRES han charlado con él y esto es un extracto de la entrevista. Primeramente, palabras de reconocimiento para María José. María José ha estado desempeñando una labor estupenda al frente de la Consejería en estos últimos meses, pero especialmente en estos 3 meses a raíz de la crisis sanitaria. Y ahora un mensaje para la comunidad educativa. Necesitamos del apoyo de la comunidad educativa, de todas y cada una de las personas que la componen, porque la responsabilidad que tenemos sobre los niños, niñas, chicos y chicas que actualmente están estudiando es muy importante. Tenemos que terminar el curso de la mejor forma posible. Tenemos que terminar el curso de la mejor manera posible. Son las primeras palabras de una persona a la que le toca gestionar un área complicada como es educación en un momento muy difícil como es José Antonio Balbuena. Este sí que lleva una trayectoria política importante, ¿no?, de la mano del Partido Socialista. No pasa lo mismo con María José Guerra, que efectivamente estaba de la mano del PSOE, pero no directamente vinculada al partido, ¿no? Claro, estamos dentro de lo que es también las cuotas, ¿no? La suerte, entre comillas, que tiene ahora mismo Ángel Víctor es que una de las 2 mujeres cesadas en el gobierno no es del partido, es decir, no es militante y ya puede jugar un poco con esa cuota, pero tiene que jugar con la cuota hombre-mujer, es decir, tendría que buscar Julio Pérez, pues en ese caso una mujer y en este caso una consejera de educación, si quiere mantener esa cuota de hombres y mujeres en el gobierno. Yo creo que me da impresión que hasta después del verano no va a haber cambios en el gobierno, que van a timonear esto como buenamente pueda José Antonio Balbuena hasta que deje, digamos, en posición de salida, en la parrilla de salida, el nuevo curso y a partir de ahí pues poner los cimientos de una consejería de educación que estamos hablando que es, junto con Sanidad, las 2 áreas más importantes del Gobierno de Canarias, la que se lleva prácticamente el 75-80% del presupuesto y también la que más personal, más funcionarios tiene en la Comunidad Autónoma de Canarias, profesores y personal sanitario. Por cierto, que el otro día entrevistábamos a Pedro Martín, el presidente del Cabildo de Tenerife, aquí en Mírame Televisión, le preguntábamos por la destitución de Teresa Cruz y decía que, bueno, él ya tenía un nombre en la cabeza de alguien vinculado al PSOE en Tenerife. No nos dio pistas. Ahí sí, porque ahí le toca, digamos,
al PSOE de La Tenerife cuota. esa cuota. La cuota. Cuando hablo de cuota, porque a lo mejor los televidentes entienden cuota, que yo al principio pensé que iba a ir por ahí, cuota de Asamblea Gomera, cuota de Podemos. No, es la propia cuota del PSOE de Tenerife, que ha hecho o quiere hacer presión y decir, oye, ¿qué pasa? Que la cuota se va hacia la otra provincia. Y si hilamos más fino todavía, Antonio, es la cuota del sur del PSOE. Del sur, Tenerife. efectivamente. Exacto, efectivamente. sí, sí. Ya con nosotros dos invitados. Tenemos a Josefa Méndez, es la presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de Canarias, y también Pedro Crespo, que es el presidente del Sindicato Mayoritario de Docentes en Canarias, AMPE. A los dos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pedro, empiezo contigo intentando buscar reacciones a lo que ha sucedido hoy, sin duda una de las noticias en clave política del día, y es esa dimisión de María José Guerra, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Entiendo que para ustedes es una buena noticia. Bueno, de alguna manera era algo bastante previsible. El fin de semana dimitió el director general de Ordenación. Había, precisamente por el comunicado, las instrucciones que publicaron el pasado viernes, pues muchísimas reacciones encontradas en cuanto a la no conveniencia del contenido del mismo. Se hablaba de que tenían que ser los directores y directoras de los centros escolares los que determinasen si un centro escolar tenía posibilidades de ser abierto. Es cuestión que evidentemente no tiene la cualificación, la amplia mayoría de los directores y directoras para determinarlo, son técnicos de prevención, y por tanto entendíamos que esta no era su función. Como digo, esto conllevó muchísimas reacciones durante el fin de semana, y al final, bueno, pues lo que sí que se determinó fue pues esa dimisión pactada, intuimos, por parte de la anterior consejera de Educación. Josefa, ¿cuál es la postura de tu asociación sobre esta dimisión de María José Guerra? ¿Están satisfechos? Bueno, teniendo en cuenta que prácticamente nosotros ayer por la tarde le mandamos una carta al presidente del gobierno donde pedíamos la destitución de la consejera, sobre todo no solo de la consejera, sino de su equipo en general, porque entendemos que la cabeza visible es ella, pero realmente detrás de ella hay un equipo que, bueno, no es solo ella la que lo ha hecho mal, yo creo que es en general todo el equipo que no sabemos si es que no ha sabido estar a la altura o se le ha venido encima todo esto y no ha sabido resolverlo. Nosotros le mandamos una carta al presidente del gobierno donde pedíamos esa destitución de ese equipo. Buena noticia, hombre, yo creo que era lo que, como bien decía Pedro, es una cosa pues que ya se veía venir después de la dimisión de Gregorio. Pero realmente es triste porque no hemos sabido salir de esta situación y no hemos tenido armas suficientes para salir de esta situación. Y a fin de cuentas pues nos vemos envueltos en una situación todavía más compleja de lo que es en sí por la pandemia y por la situación, la crisis sanitaria que tenemos, y que a estas alturas en las que estamos todavía no sabemos ni cómo finalizamos el curso ni cómo vamos a empezar el otro. Esa es la situación en la que nos encontramos la familia. Sí, Pedro Crespo, hablaba esta mañana con algunos sindicatos estudiantiles y me comentaban que estaban pendientes de la orden, que todavía no salió esa orden que tanta polémica ha suscitado. Si se ha quedado paralizada, si están esperando ustedes que el gobierno la haga pública, y en todo caso, la siguiente pregunta sería, ¿hay tiempo para coordinar y organizar este desaguisado? Yo creo que aquí hay que plantear medidas a dos niveles. El primero, lo que es hasta final de curso, y después la planificación del curso que viene. Es muy, muy urgente la publicación de la orden, y yo creo que sobre todo de unas instrucciones claras y concretas para lo que queda de curso. Es decir, es fundamental que todas las aportaciones que hemos realizado desde la parte sindical en la mesa sectorial, AMPE hizo 60 propuestas concretas, algunas de ellas en lo que es nuestra especialidad, que son evidentemente las cuestiones pedagógicas, y otras avaladas por los delegados de prevención de AMPE, cuestiones más técnicas. Y en el seno del Consejo Escolar, todos los sectores
de Educación, sindicatos, padres, madres, alumnado, hicieron propuestas ante un planteamiento previo de la Consejería de Educación. Para nosotros es, desde luego, inadmisible que a estas alturas todavía no esté publicada la orden. Podemos entender que en el día de hoy, con este cambio en la cabeza, entre comillas, de la Consejería, pues lógico, pero bajo nuestro punto de vista no debe de pasar de mañana para que se convoque, en este caso en la parte que afecta al profesorado, la mesa sectorial, mañana como máximo pasado, y con carácter de urgencia se concreten esas medidas, de tal forma que ante esa incorporación del alumnado, cierto es que con muchas limitaciones, pero incorporación al final del alumnado y profesorado a partir del día 1 de junio, se tenga muy claras las normativas que se tienen que desarrollar. ¿Cómo se va a hacer? Y entre ellas, fundamental, un director, una directora de un centro, insistimos en esto, no son quienes para decir el centro está preparado. Aquí no se trata, no es suficiente con que un director diga, bueno, pues la señora o el señor de la limpieza han limpiado con lejía las instalaciones, tenemos unas mascarillas y hay un gel. Bueno, pues el centro está preparado. No estamos hablando de eso, son cuestiones muy delicadas. La consejería tiene técnicos de prevención, sabemos que son insuficientes, debe contratar más, que vayan por los centros y garanticen que los centros están preparados al corto plazo. Tenemos que hablar, cierto es, que estamos hablando de un número muy limitado de personal que va a incorporarse a los centros educativos. Hablamos de exclusivamente aquel alumnado que previa propuesta del equipo educativo, y hablando de final de nivel, o sea, conducente a un título, final de etapa, cuarto de la ESO, segundo de bachillerato, los segundos de la formación profesional, enseñanzas artísticas en su último nivel y escuela oficial de idiomas cuando hablamos de titulación, son los que podrían. Y importantísimo, y esto queremos como que quede muy claro, no se trata de que sea la única oportunidad para que el alumnado pueda pues ser reforzado, no. En esta situación que estamos viviendo, salvo las limitaciones que conllevan evidentemente la brecha digital, el profesorado ha estado ayudando, y en la amplia mayoría del alumnado implicado con las limitaciones que tenemos a nivel de enseñanza no presencial. Y entendemos que está preparado y que todo el refuerzo que ha sido necesario se ha planteado. ¿Que hay algún caso excepcional? Pues esos son los que deben incorporarse a los centros educativos, siempre y cuando, insistimos, a propuesta del equipo educativo y con el beneplácito, como no puede ser de otra forma, de la familia, no de una forma obligatoria. Josefa, te voy a pedir que me cuentes qué le piden ustedes al nuevo consejero que va a asumir de un momento a otro el cargo, a José Antonio Balbuena. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes finalmente estén contentos con los resultados que se consigan en este área a partir de ahora? ¿Y cuáles son los retos que afronta la educación en Canarias a corto y medio plazo? Pues realmente de la familia lo que pedimos es lo que veníamos pidiendo desde un principio, que nos sentemos entre toda la comunidad educativa, entiéndase, docentes, alumnado, familias y consejería, para entre todos buscar una solución que beneficie sobre todo a los alumnados, que es el mayor perjudicado en esta situación. Es un tema que venimos solicitando desde el minuto cero, cuando ya veíamos que las cosas se iban de madre, y en ningún momento tuvimos esa reunión conjunta. Sí, se reunían por separado con los docentes, con las familias, con el alumnado o con parte del alumnado, porque hay un alumnado que se ha quejado de que no tuviera esa reunión con ellos, pero no con los cuatro juntos, que es cuando realmente ponemos las situaciones sobre la mesa, cada uno pone su punto de vista y entre todos creo que le buscaremos una solución que beneficie al alumnado, por supuestamente. Josefa, Pedro, gracias por estar con nosotros un día más, y estaremos desde luego pendientes a lo que vaya pasando en la educación de nuestra tierra a partir de ahora, con todos esos retos a los que nos enfrentamos. A los dos, gracias, buenas tardes. De acuerdo, gracias buenas a ti. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Y las cosas siguen revueltas a nivel político también en otros puntos de Canarias. Nos vamos al norte de la isla de Fuerteventura, porque en el municipio de La Oliva, lo contamos hace unas semanas aquí en Mírame Televisión, hoy finalmente se ha producido esa moción de censura al único alcalde de Coalición Canaria que había en la isla. Finalmente,
la nueva alcaldesa ha tomado posesión y nuestra compañera Nuria González ha estado hoy en el Pleno. Buenas noches, compañeros. Aquí en Fuerteventura se ha vivido hoy, en plena etapa de pandemia, la primera moción de censura de la comunidad autónoma y la segunda a nivel nacional. Se trata del municipio de La Oliva, el único bastión, por cierto, en el que Coalición Canaria seguía teniendo algún grado de gestión. Hoy ha quedado completamente pulverizado. Tanto En Marcha, Gana Fuerteventura, como el Partido Socialista habían presentado su intención de tumbar al gobierno municipal a principios de marzo, algo que se vio secundado por esta etapa de pandemia. Los gastos desmedidos por parte del grupo de gobierno parece que detonaron que finalmente, aun en estado de alarma, esta moción de censura se llevara a cabo. La sorpresa, después de más de 3 horas de pleno, llegó con el apoyo de Partido Popular y también de Podemos a la nueva alcaldesa. Pilar González Segura ya es la nueva regidora del municipio de La Oliva. Bueno, nosotros sobre todo el programa, he leído un poquito del programa, no quiero cansarlo, es un programa muchísimo más amplio y mucho más ambicioso, pero en todo caso lo primero que nos va a ocupar en estos primeros días es tratar de paliar las consecuencias tremendas del coronavirus. Por lo tanto, las primeras medidas serán en favor de todos los ciudadanos que estén en una situación de vulnerabilidad y, en segundo lugar, intentar recuperar todo el tejido empresarial y económico de nuestro municipio. Ahí es donde va a estar ahora mismo todo nuestro trabajo y todo nuestro esfuerzo y todo nuestro sacrificio. Y luego pues hay un programa muy amplio al que he dado lectura en mi intervención y que, bueno, en todo caso iremos cumpliendo a lo largo de los 3 años que quedan de legislatura. Bueno, si le digo que no, pues le mentiría. Yo pienso que son 2 personas muy razonables, coherentes. Yo creo que en política municipal no se tiene tan en cuenta lo que es la ideología y por lo tanto se vota más a lo que es la persona o la posibilidad de gestionar bien en pro de un municipio. Yo pienso que sí, no le puedo decir que no lo esperaba. Nosotros abogaremos por un turismo de calidad en detrimento de la cantidad y luego nuestro desarrollo será totalmente de protección del medio ambiente, será sostenible, no tenemos ninguna duda. Y así fue como Pilar González recogió el bastón de mando cedido por Isaí Blanco desde su estuche, evitando así el contacto entre ambos, en una sesión que precisamente estuvo condicionada por el COVID-19, adoptando el Ayuntamiento de La Oliva las medidas sanitarias, higiénicas y de distanciamiento necesario para prevenir posibles contagios. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Era el titular, o uno de ellos, que nos dejaba Nuria González. Queda pulverizado el poder de Coalición Canaria en la isla Majorera. Y mira que Coalición Canaria ha tenido poder en Fuerteventura. Finalmente, ni en el Cabildo, ni en ningún municipio, porque entra a gobernar esta nueva alcaldesa, por cierto, de un partido vinculado a su padre, al Marqués de La Oliva. Hablábamos con el... Creado por su padre. Creado por su padre. No sé si es presidente incluso del partido, o una persona, desde luego, muy cercana a una persona que fue también alcalde del municipio de La Oliva, con muchísima polémica. Ahora ya es alcaldesa, no sé si llegará al título de marquesa. Pues no lo sabemos. Pero su padre está inhabilitado. O sea, no ha sido él el candidato porque está inhabilitado. Sí, pero esto me recuerda mucho a la época también, la famosa historia del caso Unión y demás en Lanzarote, ¿no? Cuando Dimas Martín estaba inhabilitado, pero gobernaba prácticamente Lanzarote desde la cárcel de Taiche. En la sombra. No quiere decir que ahora vaya a ser así. No, lo que pasa es que a mí hay una palabra, o sea, una cosa que me ha quedado... Oye, perdona, antes que se me olvide, porque igual no sé si lo dijo Nuria o no, es decir, y hay que recordar que esta mañana mandaba un comunicado Podemos diciendo que estaba en contra de esta moción de censura, porque era como de Guatepeor a Guatemala, y sin embargo al final han votado, no solo que no se abstuvieran, sino que han votado a favor de la moción. Sí, solo ha votado en contra Coalición Canaria y Nueva Canaria. Antonio. No, lo que decía la alcaldesa de La Oliva, que en la política municipal dice que la ideología no es tan clave como la persona. Y bueno, yo digo, tan mal lo ha hecho el alcalde saliente, que además recogió ese municipio con un déficit abrumador y tenía un superávit.
La verdad que la política tiene estas crueldades, ¿sabes? Pero también hay unos intereses económicos por medio, por parece, supuesto, ¿no? Es decir, que está el tema famoso del del Oliva Beach y demás. Es decir, y ahí, en Corralejo, se llama el municipio La Oliva, pero estamos hablando de que la potencia de ese municipio es sobre todo la turística y sobre todo Corralejo, pues importa mucho, ¿no? Y parece por cierto, que recordarán que hace una semana se produjo un robo en el despacho del alcalde saliente, de Saí Blanco, de unos documentos relacionados con uno de estos casos urbanísticos, ¿no? Efectivamente. Que llamaba mucho la atención, ¿no? Vamos con más cosas, porque tenemos a Juan Carlos Arricivita, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, también con nosotros a través de videollamada. Juan Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Juan Carlos, la semana pasada en Mírame Televisión, en nuestra web, publicábamos este titular que vamos a ver en pantalla y que hablaba de la incertidumbre que tenían muchos de los centros infantiles en afrontar este próximo lunes, ya estamos en él, la apertura, el regreso a la actividad de los centros infantiles. Ahí lo vemos, Ata Canarias pide al Gobierno regional vigilancia y protocolos de seguridad para las escuelas infantiles. Te queríamos preguntar en concreto por esta cuestión, a ver cómo ha transcurrido el día, estas primeras horas de vuelta a la normalidad en negocios que en muchos casos dependen de autónomos y sobre todo también de mujeres. Bueno, nos hemos encontrado con la mala noticia que la consejera ha dimitido. Hoy lunes 25 tenía que ponerse en fase 2 operativo en los protocolos. No hay protocolo y estamos pendientes a que el nuevo consejero nos informe cuáles van a ser los protocolos, por lo cual la mayoría de los centros, pese a que podían abrir, se les ha recomendado que no abran porque no hay protocolos, y sin protocolos el cuidado de los niños tiene un problema muy importante. Con lo cual, pues bueno, el Gobierno de Canarias ha fallado sabiendo con tiempo de que en fase 2 había que abrir los centros infantiles, no ha previsto con tiempo y forma, y preocupación, vamos a ser el nuevo consejero que me imagino que estará accidentalmente durante un periodo de tiempo, pues puede rápidamente ponerse al día porque si no vamos a tener que buscar ayudas y medidas para el sector, para los centros infantiles, y luego también hay que recordar de que hoy se incorporaba mucha gente a trabajar y que en estos momentos pues no tiene con quién hacer la conciliación familiar, no tiene con quién dejar a sus hijos. Juan Carlos, a mí por lo menos me da la sensación de que no ha sido una prioridad para este gobierno que hoy se pudieran abrir estos centros infantiles. Lo digo porque aquí entrevistábamos hace unos días a la directora general de personal de la Consejería de Educación y nos decía que no tenían un plan para el 25 de mayo. Luego entrevistábamos al propio Ángel Víctor Torres, al presidente del gobierno, y nos decía poco menos que no era una prioridad, que lo importante era mirar al nuevo curso, a septiembre. Por lo tanto, parece que mucho interés no ha habido. ¿Es la misma percepción que tienen ustedes? Sí, la percepción pues se está jugando con un sector. Es verdad que hay un porcentaje importante de centros que son públicos, que los lleva la consejería, y la consejería, pues si no quiere abrir hasta septiembre, pues está en su derecho. Otra cosa es qué van a hacer los padres si no tienen dónde dejar a los niños, pero con el sector privado que tienen concertados y que por ley tenían que hoy abrir, pues tenéis que preparar los protocolos, por lo cual, y si no vas a preparar los protocolos, por lo menos el preparar un plan de ayuda para esas empresas. Hay gente en los ERTE, si ha habido alguna empresa que se le haya ocurrido sacar trabajadores en los ERTE hoy y hasta septiembre luego no van a poder operar, pues menuda gracia que les va a poder hacer el acarreamiento de los gastos. Si ya de por sí es un sector que viene bastante tocado, que está muy mal pagado, si lo comparamos con lo que percibe la propia educación pública por parte de los recursos que da el Gobierno de Canarias, pues la situación en estos momentos no es nada halagüeña. Estamos pendientes también del Gobierno de España, en este caso del Ministerio, que sabemos que las comunidades autónomas a última hora se les echó encima la necesidad de hacer los protocolos, y es verdad que también las competencias en educación las tienen las comunidades autónomas, pero bueno, parece ser que hay una serie de reuniones internas que está teniendo el Ministerio, y a ver si intentan por lo menos sacar un protocolo a nivel nacional para todas las comunidades autónomas, porque lo que no puede ser es que estemos un país de taifas con 17 comunidades autónomas y cada una vaya por libre. ¿Antonio? Sí, hola Juan Carlos, buenas tardes. No sé, con la explicación que has estado dando ahora, no me queda claro qué va a pasar con todos los asociados vuestros, si se tiene previsto abrir en un futuro inmediato. Porque bien comentabas que esto parece un reino de taifas.
Le hemos pedido hoy urgentemente una reunión al presidente del Gobierno de Canarias, la cual quiere que esté el sector, y también al nuevo consejero Balbuena también se le ha solicitado una reunión. Esperemos que sea lo antes posible, porque entendemos que al ritmo que vamos en fase 2 va a ser imposible tener protocolos y tenemos que saber qué van a hacer. Y luego no solo eso, no solo son los centros infantiles, sino lo que me comentaba antes, todo aquel empresario o empresaria que tenga hijos y que tenga que abrir su negocio y no puede dejarlo, no puede abrir. Y esos trabajadores que si son llamados por sus empresas, ¿qué va a pasar? El Servicio Canario de Empleo les va a ayudar hasta que en la desescalada puedan tener la conciliación con sus hijos, porque si no tienen con quién dejarlo, no pueden salirlo. ¿O qué van a hacer? ¿Dejarlos con sus abuelos? El que tenga y el que no tenga, ¿qué hace? Con lo cual, yo creo que esta semana esperemos ser recibidos de máxima urgencia y sobre todo que intentar esta semana el poder solucionar protocolos para que lo antes posible saber la situación actual y real que haya. Nosotros somos conscientes de que abrir sin protocolo es muy peligroso. Estamos hablando de niños en unas edades pequeñas y sabemos el riesgo que llegado a un momento dado puede haber, pero también vemos la necesidad que tienen también las familias también para poder emprender la actividad laboral. Juan Carlos, gracias una vez más por entrar con nosotros y contarnos la realidad que están viviendo los autónomos en este sector en concreto, que hoy tenía que abrir sus puertas y que por falta de protocolos no lo ha podido hacer. Hablo de los centros infantiles. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿no les ha dado tiempo hoy de echarse un chapuzón, Antonio? A mí no, mi hermano... ¿No has ido a la playa? Yo no he ido a la playa, pero fui ayer al Médano, pero claro, no se podía. Y hoy sí, mi hermano sí que uno de ellos ha ido a la playa, a Bades y... ¿Qué se encontró? ¿Qué te pues dije? había gente. Y bien, con distanciamiento, no es una playa tampoco tan populosa como puede ser Tercitos o el Médano, pero... o las vistas en Arona, pero bueno, lo que vio se ajustaba a la legalidad que pide los protocolos sanitarios. Sí, bueno, yo he tenido que, por razones laborales, que cubrir un poco lo que es la zona sur y la costa hoy, y las noticias, pues se esperaba, digamos, mucha más afluencia de la que realmente ha sido. Yo creo que la gente incluso ha tenido miedo por el hecho de oír abrir las playas y parece que todo el mundo quería ir a la playa. Las playas van a estar ahí, no se van a ir, todavía hay tiempo. Y sobre todo ha favorecido mucho el hecho de que hoy es lunes, de que también con esta fase 2 hay que ver cómo estaba la autopista hoy, que parecía casi un día normal, ya hay mucha más afluencia de coches, de tráfico. Eso significa que mucha más gente está trabajando ya presencialmente, a pesar de que otros muchos obviamente están en ERTE o están en ERO o están en el paro directamente. Yo creo que en Las Teresitas sí que ha habido movimiento, porque es una playa urbana. En Punta Larga, en Candelaria también, incluso con el servicio de hamacas, porque es un servicio que tiene costas y no municipios. Digo esto porque la gente dice, oye, ¿por qué no hay hamacas aquí en servicio? Porque muchas concesionarias no lo han abierto, porque sobre todo en el sur depende mucho del turismo. Hasta que no abran los hoteles hay mucho. Hoy también se abrían los restaurantes en la parte interior, y no han abierto mucho los restaurantes porque no les es rentable tener el 40%, y les es más rentable incluso estar cerrado y que le paguen el ERTE el Estado que no abrir en esas condiciones. También se abrieron centros comerciales, no muchas tiendas de los centros comerciales han abierto, los parques temáticos también podían abrir y no han abierto. Es decir, el hecho de que ya estemos en la fase 2 y se puedan abrir muchos establecimientos, excepto el Corte Inglés y otros grandes como Chamol o Alcampo y demás, yo creo que, digo Alcampo en el sentido del centro comercial, ¿no? O Carrefour o el Meridiano. En el tema de las playas, lo que ha habido también es un exceso de información. Es decir, antes estaba hablando Ricivita sobre, oye, necesitamos un protocolo. Aquí muchas veces se queja uno de el papá Estado y luego le da las competencias a las autonomías, las autonomías a su vez a los ayuntamientos, y han sido los ayuntamientos los que han tenido que lidiar un poco con esta apertura de playa. Pero les ha costado ponerse de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, en Weimar esta mañana estaba la policía quitando gente de la playa. La gente pensaba que podía ir a la playa y resulta que se llegó allí y se enteró de que no podía ser porque es que el alcalde no había firmado el decreto. Y para ir, por ejemplo, a la playa en Weimar, ¿qué había que hacer? Porque algunos municipios han utilizado aplicaciones. En Weimar había lista de espera incluso en el Rosario, ¿no? O sea, ese para mí también, lo que decía Norberto, uno de los tiros, tal vez esta escasez, aparte que es lunes, evidentemente hay gente que todavía estamos trabajando. No, es lunes, pero ha habido 30 grados. Sí, pero era un día óptimo para irte a una playa. Pero ¿qué pasa? Que efectivamente veías
los informativos, las redes sociales, hay que pedir hora, como si fueras al ambulatorio. Bueno, te digo una cosa, en Radazul lo miramos antes de empezar el programa, Naomi, confírmame, 8.500 reservas habían para toda la semana, entiendo, ¿no? Sí, no, pero ha funcionado. Para toda la semana, y el único hueco libre que había era el viernes a las 7 de la mañana. O sea, imagínate, para ir a la playa en Radazul, en Tenerife. Pero en Radazul ha funcionado, no se ha colapsado la página web. En Wimar intentaron poner en la aplicación de un QR y según el alcalde, palabras textuales, le han sustraído, digamos, la aplicación y han colapsado la página web. Ahora no se puede entrar. Y hasta mañana ha tenido incluso que pedir disculpas porque han sacado del agua a varios usuarios y la playa creo que la abrían al final sobre las 3 de la tarde o algo así, ¿no? Yo creo que ha habido, digamos, una confusión tremenda con esto. Es más, no toda... En Wimar, por ejemplo, se ha empeñado en abrir las 13 zonas, hasta los charcos, ¿no? Hasta la piscina, por ejemplo, de un barrio como Santa Lucía, que por cierto están haciendo obras de emergencia por presuntos desprendimientos. Digo presuntos porque de peligro de inminente desprendimiento. Luego, por ejemplo, en Adeje es donde la gente ha estado más confinada. Es decir, dentro de esa playa no se han guardado las distancias o el aforo que cabía esperar, porque solo han abierto en Adeje 2 playas. Esta, la de Playa Feñabé, sin los servicios, es decir, sin terrazas, sin hamacas, sin sombrillas y sin demás, sin lavapiés, sin duchas, obviamente, y la enramada. Mientras que ha funcionado bien, incluso no se ha superado el aforo en los cristianos, las galletas o las vistas, como en el Medo, que también el Medo no es que es muy grande, ¿no? Es decir, pues hay un alcalde que ha decidido no abrir hoy sus playas, lo encontramos en el norte de Tenerife, en Los Realejos, es Manuel Domínguez, y está con nosotros. Alcalde, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Por qué no han abierto las playas en Los Realejos, en su municipio? la playa. ¿O la playa? Bueno, la verdad es que en esta situación nos encontramos cada fin de semana en donde tenemos que ser bastante previsores porque el gobierno nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos a modificar aquello que dicen, que iban a decir y que luego cambiaron. Y por lo tanto creo que era absolutamente de precaución o de precavido el hecho de no aperturar la playa del Socorro en este momento y esperar al día de mañana por si acaso durante el fin de semana tuviese que modificar algo. Y de hecho hemos modificado, en un primer momento no teníamos pensado la apertura de los baños porque se decía que ni baños ni duchas podía estar abiertos y sin embargo, bueno, reforzando el servicio de limpieza parece ser que sí podemos abrir esos baños y la playa pues será, digamos, abierta al público a partir de mañana. Compañeros, preguntas para Manuel Domínguez. Estaba previsto, señor Domínguez, según le leía a usted mismo, abrirla el viernes. ¿Por qué se adelanta? No. Yo tenía previsto abrirla el martes. Mañana martes. En ningún momento tenía previsto abrirla el viernes. Quería dejar este lunes de colchón por si había que hacer algún tipo de modificación, pero desde un primer momento nos habíamos planteado abrirla el martes. Estamos hablando de la playa del Socorro, que como todo el mundo, bueno, las playas del norte son diferentes a las del sur, hay que conocer simplemente las mareas, como para saber que esa distancia, por ejemplo, que dice el Boletín Oficial del Estado, de 6 metros a pleamar, en muchas horas no se podrá cumplir. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, nosotros vamos a apelar directamente a la responsabilidad de nuestros ciudadanos, pues poniendo a su disposición todas las medidas pertinentes. Por un lado, habrá un lugar de entrada, otro lugar de salida, un acceso distinguido para personas con movilidad reducida. Por otro lado, pediremos la colaboración para esos horarios, esas franjas horarias en las cuales pueden salir las personas mayores de 70 años. Se prohibirá el estar en grupos a menos de 2 metros, al no ser que residan en la misma vivienda y bueno, mucha megafonía, protección civil, también estará la policía local y, cómo no, el servicio de socorrismo que hemos reforzado en este momento. No solo hemos ampliado en horario, sino en número de socorristas, ya que la piscina no está disponible, pues también tendremos más personal disponible para controlar todo lo que acabo de mencionarles. Alcalde, tengo que preguntarle también, aprovechando que lo tengo con nosotros y que es uno de los máximos dirigentes del Partido Popular en Canarias, en este caso en la isla de Tenerife, por la dimisión de hoy de María José Guerra, la consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Bueno, un secreto a voces, ¿no? Creo que
No se podía haber hecho peor y esto no es hacer leña del árbol caído. Lo venimos advirtiendo hace mucho tiempo. De hecho, muchos ayuntamientos, no solo del Partido Popular, sino de otras formaciones políticas, incluso del Partido Socialista, hemos tenido que cubrir las espaldas a un gobierno que en materia de educación ha dejado mucho que desear, entre ellos la brecha digital. Este ha sido un ayuntamiento, el de Los Realejos, que ha tenido que comprar tablets, que ha tenido que permitir la conexión a niños y niñas de nuestro municipio para que puedan atender esas clases, esas tareas marcadas por sus centros educativos, porque la consejería, que iba advirtiendo una semana sí y otra también, que estas llegarían, pues a día de hoy no ha sido así. Luego tenemos que hablar, si quieren, de ese comedor cero. A mí me parece absolutamente irresponsable ese bono que se entregó de 120 euros, el cual iba destinado a la unidad familiar. Indistintamente que hubiese un niño o una niña, 2 o 3 dentro de esa unidad familiar, la cuantía económica era exactamente la misma. Con lo cual ahí también reivindicamos una modificación y bueno, esto hay que sumarle todos los dimes y diretes entre 0 y 6 años, que si aperturaban, que si no existía protocolo. Bueno, en fin, creo que ha sido un cúmulo de despropósitos y al final el sentir popular, padres, madres, los sindicatos, el profesorado, las direcciones de los centros, todos a una pidieron esa dimisión y bueno, parece ser que por segunda vez en un periodo de tiempo tan corto como es una crisis como esta, donde se debe demostrar fortaleza, músculo, el gobierno vuelve a flaquear y es la segunda consejera que dimite en un periodo de tiempo tan corto, ¿no? Sí, alcalde, yo lo que le quería preguntar es la famosa obra de la TF5, que evidentemente su municipio es uno de los más afectados, y ¿qué medidas plantea el consistorio de Los Realejos? Pues se quejaba en una entrevista en El Decano de la prensa de que el Cabildo no había hecho bien su tarea. Y luego, por curiosidad, dejaba entrever que alguna área de su ayuntamiento iba a ser, en cuestión presupuestaria, testimonial. ¿Es capaz de contarme cuál va a ser la que se va a quedar testimonial? Bueno, si quieres empezamos por el final. Presupuestariamente estoy sumamente preocupado con lo que puede pasar con las administraciones locales y el Gobierno de Canarias y el Gobierno central nos dan las espaldas. Ellos nos han advertido de una caída en los ingresos sustancial. Por un lado, el bloque canario de financiación, lo que viene sujeto al IJIC, etcétera, un 54% menos. Y lo digo despacio para que se escuche bien. 54% menos en los ingresos del bloque canario de financiación. Por otro lado, hemos tenido que devolver dinero con respecto a la liquidación negativa del ejercicio anterior. A Los Realejos eso le supone en torno a los 360.000 euros. Por otro lado, vemos cómo la participación en los tributos del Estado también va a caer. Hay que tener en consideración el incremento de la morosidad, porque habrá mucha más gente en paro, con menos capacidad para hacer frente a esos tributos, y todo eso sumado, todo eso dentro de la coctelera, hace que los ayuntamientos nos tengamos que plantear cómo llegar a final de mes. Si por un lado no hay un fondo específico, o bien de la comunidad autónoma, o bien del Estado, o de ambos, y por otro lado, si no nos dejan utilizar los superávit o los remanentes. Yo creo que esto es sumamente preocupante, y de ahí que yo diga que hay áreas que van a ser testimoniales. Lógicamente tengo las prioridades. Servicios sociales no es porque me guste, porque creo que cuanto menos dinero se destine a las ayudas de emergencia, etcétera, mejor, porque quiere decir que la gente está en una situación económica mejor y por lo tanto cuanto menos dinero se destinase a ella mejor, pero esa no va a ser la ocasión, o en este momento no va a ser la posibilidad de no destinar dinero, así que servicios sociales en primer lugar. Y luego tendremos materias específicas como el empleo, el comercio o el turismo, que serán áreas que de manera transversal tendrán que ayudar a que la economía local empiece a tener brotes. Va a ser complicado y solos no lo vamos a conseguir, y ese es el porqué de lo que advertía con respecto a áreas testimoniales durante el ejercicio 2020 y me atrevo a decir sobre el ejercicio 2021. Y con respecto a la TF5, ese corte de la carretera, sí. Te escuchamos. No sé si me iban te escuchamos, alcalde. bien. Perdón.
decía que con respecto a la TF5 tengo que reconocer que el Cabildo de Tenerife en estos momentos está poniendo sobre la mesa todas las herramientas posibles para acelerar y llevar a cabo una difícil tarea en una ladera muy complicada, en donde los desprendimientos son muy notorios, y por lo tanto a mí me gusta aquel refrán de al César lo que es del César, y cuando las cosas desde mi punto de vista están mal me gusta decirlo, y cuando no están mal también me gusta decirlo, indistintamente de quién está al frente de dicha administración. Si quieren hablamos de otras materias en las que me tiene contento, como se suele decir el Cabildo de Tenerife, pero en esta materia lo que yo decía en estos días es que ahora hay una actuación a cortísimo plazo. Cuanto antes mejor. Ayer, mejor que hoy, el hecho de poder aperturar esa TF5 y, por lo tanto, mi idea es que se continúe con el ritmo de trabajo que se está llevando, y eso me lo han confirmado en el día de hoy, incluso con las actuaciones de algún helicóptero que parece ser ha podido sobrevolar y trabajar en esa zona. Y luego hay que hablar del medio y corto y largo plazo. El cierre del anillo insular es imperioso en la isla de Tenerife, pero en este tramo entre Icod de los Vinos y Los Realejos es sumamente importante. Y esta es una muestra. Fíjense que si yo hubiese tomado la decisión de cerrar el tráfico en mi municipio, por lo menos al tráfico pesado, ¿qué hubiese sido de San Juan de la Rambla, de Buenavista, de Los Hilos, de Garachico, de La Guancha, del Tanque? En estos momentos donde esos vehículos que suministran combustible a las gasolineras o que llevan alimentos para sus supermercados, ¿cómo llegarían? ¿Tendrían que ir por el sur? ¿Creen ustedes que sería rentable que esas empresas llevasen esa mercancía por la otra parte de la isla? Y si hubiese sucedido una emergencia, ¿cómo desatascar el municipio de Los Realejos para poder conectar esa isla baja con la zona actual? Por lo tanto, creo que es sumamente importante, ya esto no es llegar temprano o tarde, esto es sumamente importante que se planteen la urgencia de una obra que conecte Icod de los Vinos y Los Realejos con ese tramo del cierre del anillo insular. Señor Domínguez, evidentemente estamos ante una situación de emergencia, una obra, vamos a entrecomillar, como parchar la situación ahora mismo con ese talud que se ha producido precisamente después de unos incendios que se produjeron en esa zona y las lluvias ocasionadas, incluso hasta la misma agua que ejercieron los helicópteros para apagar aquellos incendios. Estamos en una zona llena de taludes desde Los Realejos prácticamente hasta La Guancha, hasta Icod. Sería la solución, porque si estamos hablando de que el anillo insular, el cierre del anillo insular de Santiago del Teide a Erjo ya está presupuestado, ya está licitado, se va a hacer ese gran túnel, ¿por qué no estamos trabajando al mismo tiempo en ese cierre del anillo insular por esa parte, de Los Realejos a Icod, a base, por ejemplo, de túneles similares a los que se ha hecho en Garachico? Otras cosas, bueno, taludes como he estos. escuchado en estos días que se está planteando la construcción de algún túnel. Yo espero que esa construcción de los nuevos túneles no limite el desarrollo en cuanto a la movilidad se refiere del futuro. Y me explico. Hoy en día tenemos un carril de ida y otro de venida, y lo que espero es que la construcción de esos túneles no imposibilite la ampliación de los mismos, porque ya nos hemos dado cuenta de que no son suficientes. Un carril de ida sentido Icod de los Vinos y un carril de venida sentido Los Realejos no tiene suficiente cabida para atender la demanda en cuanto a vehículos se refiere. Por lo tanto, a mí me gustaría entender que lo que se está planificando del presente es con vistas de futuro y que no sea una obra que luego haya que modificar de cara al futuro porque no se ha previsto en estos momentos. Por lo tanto, estaremos muy atentos a lo que van a plantear y cuáles son las soluciones que se van a colocar sobre la mesa de cara a ese posible cierre del anillo insular. Si bien entiendo que hay parajes protegidos, Rambla de Castro, Campeche, Ruiz Campeche, etcétera, entiendo que es sumamente necesario el hecho de que se trabaje con una infraestructura de cara al futuro. Mi pregunta es la misma. ¿Por qué en estos momentos todavía no existe ni siquiera un planteamiento inicial para esa infraestructura, para esa conexión del tramo Icod de los Vinos a Los Realejos? Pues luego estaríamos esperando, claro, se termina el túnel de Erjo y bueno, ahora empezamos la otra parte y al final nunca estará el anillo insular completo. Claro, porque si tenemos que esperar a que se cierre o se termine la obra de Erjos para luego comenzar la redacción,
Fíjense que estamos hablando que no existe proyecto, no es que estemos hablando de que no se haya adjudicado, que no hay dinero, etcétera, etcétera, todo eso que nos han explicado durante tantos años con la TF5 desde Los Realejos a Santa Cruz. No estamos hablando de esas circunstancias, estamos hablando de que ni siquiera hay un proyecto, ni siquiera hay un boceto, ni siquiera hay una idea de qué es lo que se puede plantear en cuanto a esa infraestructura tan necesaria, insisto, no por llegar temprano o tarde, sino por la urgencia de que esa parte de la isla puede quedar incomunicada en algún momento. Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos, gracias por atendernos y lo dejamos seguir disfrutando, si puede, en estos ratitos de la vida familiar, que por ahí escuchábamos alguna voz sospechosa. Ahí tengo, por ahí tengo a la Peque corriendo para ir para acá. Gracias, alcalde. Buenas tardes. Gracias. Nada, buenas tardes, muchas gracias, placer. Un abrazo. Bueno, Manuel Domínguez, alcalde de Los Realejos, uno de los pocos ayuntamientos, por cierto, que tiene el Partido Popular en la isla de Tenerife. 3, me parece, ¿no? O 4, muy poquito. Santiago del Teide. Santiago del Teide, La Guancha. La Guancha. Y Los Realejos. Y Los Realejos, ¿no? Creo que no me queda ninguno. Bueno, estamos en fase 2. ¿Ustedes han ido a algún centro comercial, a alguna gran superficie a hacer compras durante el día de hoy? No, bueno, sí, he tenido que ir a una ferretería, pero vamos, pero no era una gran superficie. Pero creo que sí, que ya se ve más movimiento, digamos, en aquellos sitios que tienen centro comercial, porque el centro comercial no es solo el comercio, sino lo que genera en torno a ese comercio, ¿no? O sea, alguien me decía, hablando del PP, Luisa Castro, alcaldesa de Güímar, que lo que le faltaba a Güímar era un centro comercial. Ella pedía, la inversión que pedía era un centro comercial. ¿Y por qué? Porque entendía que mucha gente de su municipio se iba a Candelaria porque tenía centro comercial, tenía salas de cine, y entonces los jóvenes pues buscaban eso, ¿no? Tal vez lo que más da juego, más que las propias tiendas, que normalmente son pues tiendas de ropa, son los bares, restaurantes y cafeterías, y las salas de cine. La gente joven, por ejemplo, dice, vamos a Meridiano, ¿no? Es decir, ellos no van a comprar. Lo que supone en sí el centro comercial, ¿no? Bueno, pues estamos inaugurando esta nueva fase, la fase 2 en toda Canarias, aunque ya saben ustedes que hace una semanita los vecinos de El Hierro, La Gomera y La Graciosa ya la estaban disfrutando. Por cierto, acaban de comunicar desde el gobierno que ya han pedido oficialmente hoy la fase 3. A eso iba, ¿no? Que quieren adelantarla incluso que sea antes de 15 días, que incluso la próxima semana ya haya islas que estén en fase 3, que creo que es la última. Ya después estaría la nueva normalidad, ¿no? Sí, yo me perdí con eso, porque como empiezas de 0, luego incluso llegaron a hablar de 0,5. Creo que la última era la 4, pero sí, no sé. Yo creo que es la 4. La 4, pero la 4 ya es que... Pero ¿La 4 sería la que venía antes de la nueva normalidad o la 4 es ya la nueva normalidad? Eso es lo que voy. Claro, bueno, de todas formas la 4 es la última y yo creo que ni siquiera, algunos no van a llegar ni siquiera a la 4 o la adelantan la 4, porque ya se está hablando el presidente del gobierno de que algunas comunidades saldrán, digamos, del estado de alarma antes de que acabe la fase, ¿no? Bueno, si quieren participar también de las opiniones que estamos dando en esta mesa de análisis, como siempre, tienen en pantalla las dos vías de cómo hacerlo a través del WhatsApp en el 653-303-331 o a través de Twitter en @MírameTV. Aprovecho también para recordarles que tenemos un sistema de WhatsApp, un sistema de información instantáneo totalmente gratuito para nuestros espectadores y pionero en los medios de comunicación de nuestra tierra. Y simplemente tienen que escribirnos al 653-303-331 con la frase, la expresión Alta Mírame, y de forma puntual cada semana, prometemos no ser pesados, vamos a trasladarles información confidencial y también la última hora de lo que está pasando en Canarias. Por ejemplo, esta mañana mismo anunciábamos, pues casi que a la vez que lo comentaba la cadena SER, el cese o la dimisión de María José Guerra como consejera de Educación del Gobierno de Canarias. Bueno, pues es una herramienta muy útil que nos sirve también para estar en contacto continuo con todos ustedes, con nuestros espectadores, y que les invitamos también a disfrutar desde ya en la televisión de las Islas Canarias a través de WhatsApp y totalmente gratuito. Enseguida seguimos saludando a más invitados y también vamos a hacer ronda de sucesos con Antonio Herrero, pero antes unos minutos para publicidad. Seguimos en simultáneo en la televisión de las Islas Canarias y en emisión regional para todo el archipiélago. Transmitiendo en simultáneo
Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias. Seguimos en Mírame y contándoles cómo está siendo esta vuelta relativa y paulatina a la normalidad, en este caso pues en clave económica, porque muchos comercios se enfrentan a partir de esta segunda fase a nuevas condiciones, incluso pueden abrir, lo acabamos de contar, otras grandes superficies. Tenemos con nosotros a Abbas Mouyir, que es el secretario de FAUCA. Abbas, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, cuéntanos cuáles son esas nuevas condiciones para los comercios en esta nueva etapa que estrenamos en buena parte de Canarias. Bueno, en esta fase segunda de la desescalada, pues la diferencia con respecto a la anterior es que los centros comerciales y los almacenes de más de 400 metros cuadrados ya pueden abrir con toda su superficie de venta. Esa, digamos, que es la diferencia con respecto a la fase anterior, ¿no? En el resto se siguen manteniendo las mismas condiciones, la del aforo un máximo del 40%, cumpliendo todas las medidas, digamos, que obliga el tema sanitario, y por lo tanto en esa línea es como se ha seguido trabajando este comienzo de semana en esta segunda fase. Hay que decir que, bueno, que con respecto a la primera fase ha funcionado muy bien la primera semana. La primera semana ha habido bastante afluencia de público a las distintas zonas comerciales abiertas, y esperamos que la misma, a pesar de que haya, digamos, descendido la semana pasada, pues continúe con una afluencia, digamos, normal con respecto a la situación precedente. Abbas, a mí me cuentan que tú eres un tipo muy optimista. Me gustaría un poco conocer tu percepción sobre lo que ha pasado o el transcurso de estas primeras semanas de desescalada, y también de si vamos a ser capaces en Canarias de recuperarnos económicamente durante los próximos meses, o si por lo menos ves algo de luz al final del túnel. Bueno, optimista, yo creo que todo comerciante que decide iniciar, o todo empresario, o todo emprendedor que decide iniciar una actividad, debe ser por norma optimista, ¿no? Evidentemente, porque si no, no realizaría esa actividad o esa inversión. Es verdad que la situación es bastante complicada, que hemos pasado 2 meses de confinamiento donde pues prácticamente, a excepción de determinadas actividades como puede ser la de alimentación, ha estado totalmente cerrado el comercio, y por lo tanto haciendo unos pagos y digamos, haciendo un desembolso cuando no tenía ningún ingreso. Pero desde luego que una vez superada esta etapa, tristemente se quedará por el camino un porcentaje de comercios que no podrán volver a realizar la actividad, en unos casos porque quizás no tiene las condiciones adecuadas para poder volver a abrir, sobre todo por esa normativa sanitaria que se establece en un sector como el de moda, y por otro lado porque no han podido aguantar estos 2 meses de cierre. Pero desde luego que afrontamos esta nueva etapa con un cierto optimismo en el sector. De hecho, bueno, pues como comentaba, estas 2 primeras semanas han sido relativamente buenas para el comercio en general, pero los próximos meses, cómo se va a presentar los próximos meses, realmente una incógnita. Nosotros somos una comunidad que depende del turismo, y evidentemente si no hay turismo, digamos que va a ser muy complicado realizar la actividad, no solamente de comercio, sino en general todo lo que va ligado al turismo, como es la oferta complementaria, restauración, ocio y en general todo tipo de actividades. Por lo tanto, nosotros esperamos que se vuelva otra vez a recuperar esa actividad turística. Se habla de que a partir del 1 de julio ya comenzarán a llegar los vuelos turísticos, y por lo tanto ahí tenemos puesta nuestra confianza. Lo que sí hemos demandado también, y en ese sentido se lo hemos hecho llegar al Gobierno a través del Director General de Comercio, es que evidentemente esa misma medida que se están aplicando al sector turístico en cuanto a los ERTE, los mismos
se apliquen también a todo lo que es la oferta complementaria que va ligada a este sector turístico, es decir, se aplique también al comercio, a la actividad comercial, a la actividad de restauración, de ocio, porque de luego, si uno va por esas zonas turísticas, ve un total desierto en estos momentos, ¿no? Y esa es, digamos, la intención. Es muy complicado saber qué va a ocurrir en los próximos meses, pero desde luego, vuelvo a insistir, el optimismo, no hay que decaer en ese optimismo por parte del empresario. Señor Abbas, ¿qué le transmiten sus asociados y qué percepción, si usted ha hecho hoy un recorrido por la ciudad con los establecimientos que hoy se aventuraron a abrir, dentro de esa positividad de la que habla? Mire, nosotros hemos estado hablando con distintos de la isla, y no solamente de la isla, sino de otras islas, y en líneas generales, digamos que la respuesta ha sido quizás mejor de lo que esperaba el comerciante, ¿no? Hay sectores dentro del comercio que evidentemente han ido mejor que otros, como puede ser el de la perfumería, el de estética, el de librería o el de deporte, donde quizás se ha notado más esa, digamos, crisis o esa no venta ha sido en el sector de la moda o de la confección, y ahí quizás es por ese reparo que hay, o quizás esa, digamos, indecisión a la hora de adquirir prendas, cuando se ha estado hablando mucho de que esas prendas hay que mantener una cuarentena en caso que la haya tocado o probado un cliente, ¿no? Quizás ahí donde se haya notado quizás más, digamos, ese parón. Pero hay otros sectores que desde luego que han funcionado perfectamente, ¿no? Sobre todo la primera semana. La incógnita a partir de esta semana es que se han incorporado los centros comerciales y, como comentaba, por las grandes superficies. Ahí vamos a ver cuál es el nivel de respuesta por el ciudadano y por el consumidor. Nosotros estamos haciendo una apuesta, y así lo hemos hecho ver, que por el comercio local, por lo nuestro, por los productos, por lo nuestro, ¿no? Y en ese sentido, la campaña que está realizando la Dirección General de Comercio de Consume Canarias la hemos apoyado totalmente, la vemos positiva, y aquí lo que hay que tener en cuenta es que quien está generando empleo y riqueza en esta comunidad son las micropymes y los autónomos. O hay un apoyo claro hacia estos sectores, o evidentemente los próximos meses pueden ser muy complicados. Señor Abbas, otra pregunta. Con respecto al tema de los establecimientos de moda, ¿tienen género de la temporada casi, digamos, invierno-primavera ya, bueno, que había que había que haberle dado salida? ¿Hay alguna campaña para, de cara al consumidor, económicamente, ofrecer ventajas y poder deshacerse de ese género? ¿O los precios siguen siendo los mismos que antes de la pandemia? Lo digo sobre todo por el tema de la cantidad de gente que hay inerte, gente que ha ido al paro y que pues necesitan vestirse. Bueno, vamos a ver, cuando se declaró el estado de alarma, fue un 16 de marzo, estaba finalizando la campaña de rebaja de invierno y el comercio se encontraba con un stock importante de la campaña primavera-verano. Hay que tener en cuenta que durante este periodo se ha perdido la campaña del Día del Padre, la campaña de Semana Santa, la campaña del Día de la Madre, y por ahora todos los eventos que estaban previstos en mayo, sobre todo las primeras comuniones, pues evidentemente también se han paralizado. ¿Qué ha ocurrido? También aquí, digamos que por parte del gobierno ha habido una cierta incongruencia o desconocimiento de cuál es la realidad de la actividad comercial. Comenzamos la segunda fase con una prohibición de las rebajas, después se autorizaron, después se volvieron a prohibir, después se volvieron a autorizar, y evidentemente lo que necesita el empresario, el pequeño y sobre todo el autónomo o la micropyme es seguridad jurídica. Si esa no se la da quienes nos gobiernan, muy difícilmente se puede llevar a cabo una actividad en regla. Desde luego que una vez superada esa incertidumbre en cuanto a si era posible o no poner rebaja o descuento, muchos establecimientos, en función de su política comercial, pues se han dedicado a hacer descuentos, desde luego, teniendo en cuenta, como muy bien ha dicho, que la inmensa mayoría de los trabajadores se encuentra ahora mismo en ERTE, ¿no? Por lo tanto, en ese sentido sí que ha habido descuentos, ofertas, mid-season o rebajas en función del tipo de establecimiento. Sí, señor Moguir, buenas tardes.
Habla usted de Santa Cruz, que ha ido más o menos bien, sobre todo la primera semana. Sin embargo, en el sur, el comercio y la restauración prácticamente siguen cerradas porque sin turismo a ellos les dice que no les es rentable abrir, que les es más rentable mantener a sus trabajadores en el ERTE. Incluso algunos que se han atrevido a abrir le han dicho que le han cambiado las reglas del juego a mitad del partido. Es decir, que si tú recuperas a trabajadores del ERTE ya tienes que hacer frente al 40% de la seguridad social. Efectivamente, bueno, nosotros, y cada vez que hemos hablado de que había una cierta actividad, evidentemente siempre haciendo la matización que en las zonas turísticas, digamos, la actividad es nula y es cero totalmente. Y en ese sentido lo que venimos reclamando, mientras que se habla que para el sector turístico va a haber una ampliación de los ERTE hasta final de año, nosotros hemos querido que las reglas del juego sean las mismas también para todas esas ofertas complementarias que están en esa zona. Y no solamente en esa zona, hay que tener en cuenta que Canarias en general es una zona prácticamente que vive del turismo. Ahora mismo en Santa Cruz muchos establecimientos no han abierto porque depende de un turismo de crucero y en estos momentos no existe ese turismo. Por lo tanto, lo que reclamamos es eso, ampliación de los ERTE y evitar que no se encuentre la mayoría de esos comercios, de esas empresas, a partir del 1 de julio con todos los trabajadores en su cuenta, ¿no? En su cuenta de nómina y de pago. Es verdad también que muchos de los establecimientos que han abierto ahora mismo han abierto con un personal reducido. No se han atrevido a sacar a todos del ERTE, en muchos casos con horario también reducido, y un poco viendo cómo evoluciona, digamos, el día a día de las ventas y de la respuesta del consumidor. Abad, nos quedamos sin tiempo. Gracias por arrojar también, yo creo que bastante luz de la situación actual del comercio en algunas zonas de Canarias, sobre todo con la incidencia que ha tenido en el sur esta pandemia que mantiene totalmente paralizado el sector del comercio. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y estaremos pendientes también como medio de comunicación local el ayudarnos los unos a los otros para salir adelante. Nada, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo fuerte y que vaya bien para FAUCA y para todos los comerciantes que también participan de esta organización. Antonio Herrero, nos vamos con ronda de sucesos. Sí, efectivamente. ¿Te parece? Sí. Vamos a empezar en Las Palmas de Gran Canaria con este titular que vamos a ver, que pueden leer ustedes ampliado en mirametv.com. La Policía Nacional detiene a 2 hombres tras atacar un autoservicio de Zárate a punta de cuchillo. Sí, fíjate, lo más grave de todo esto ya no solamente es la edad de los 2 supuestos autores, 20 años, sino que emplearon una violencia cuando el propietario del autoservicio les hace frente para que no se lleven la caja registradora, intenta desarmarlos, iban con un cuchillo y pues le producen bastantes cortes en las manos y se dan a la fuga. Y la segunda parte más grave de esto es la impunidad, que en una calle próxima, prácticamente doblando la esquina del supermercado, los encontró la Policía Nacional sentados en una silla y comiéndose un paquete de galletas, pero como si no hubiera sucedido absolutamente nada. ¿Es motivo? Sí, puedes bien, esbozas una sonrisa porque bueno, yo también, la verdad que lo digo, manda carajo, ¿no? O sea, ¿cómo? Que podían haber matado a este hombre. Sencillamente por defender su negocio, más cómo están las cosas ahora. Pues estos 2 elementos pues se sientan en una silla y ponen a comer galletas, pero como si tú y yo quedamos para irnos a tomarnos una cañita. Pues igual. Frialdad, ¿no? La frialdad absoluta y con 20 años. Con 20 años. Esto en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Zárate. Vamos con otras informaciones que pueden leer ustedes, insisto, ampliadas en mirametv.com. Dice así, 5 detenidos por cultivar y elaborar marihuana en una finca de Guía de Isora, esto en Tenerife. Bueno, sí. Esto a mí me tiene indignado esto. Y no es la primera vez que pasa en Guía de Isora. Y son fincas que tienen incluso ayudas del gobierno de Canarias. Ya no digo que para plantar María, para plantar otras cosas, pero planta María. ¿Dónde está la inspección? Esto efectivamente no es la primera vez, por lo menos de este calibre. Probablemente sea en el año y medio o 2 años, es la tercera vez o la cuarta que se hace una operación de este tipo. Y fíjate, en Guía de Isora, creo. En Guía de Isora, siempre en el municipio sureño de Guía de Isora, en la parte alta de Guía de Isora, concretamente en Las Higueras, cerca de la TF 143. Pero fíjate además cómo trataron los cultivadores de
la marihuana, de disimular el olor tan fuerte que desprende, que levantaron unos muros llenos de estiércol, ¿no? con bidones y dentro era estiércol, efectivamente. Pero estoy viendo una imagen, es una nave inmensa, ¿no? Una nave, Claro, es que un invernadero. Es que no es una huertita, como por ejemplo en Weimar, donde una señora alemana alquiló un terreno a un señor venezolano para que le plantara habichuelas, y el hombre no plantó habichuelas, plantó María, ¿no? Y al final, pues, tuvieron que desmontar aquello, pero el hombre tenía un secadero y todo. Sí, aquí también, aquí la Guardia Civil intervino 1.100 plantas, donde tú ves ahí ese invernadero había 1.100 plantas y 91 kilos de cogollo, por lo que cogieron. Pero además, estando la Guardia Civil haciendo, levantando el atestado y recogiendo la mercancía, observan que a 300 metros hay dos individuos que están llevándose unas cajitas y era con la droga que ya estaba, o la marihuana que ya estaba seca, y además intentan hacerle frente, se enfrentan incluso a la Guardia Civil, por lo cual acaban siendo detenidos. ¿Y ahora qué hace la Guardia Civil con pues todo esto? Primero se pesa y luego se lleva además a Sanidad Municipal. Y una vez que el juez dé la orden, se destruye, normalmente se quema. Pero yo creo que ahí yo no estaría tan de acuerdo en quemar, porque la María es muy buena, sobre todo el tema del aceite de María para terapias cancerígenas, ¿no? Yo creo que deberían a lo mejor buscar otro tipo de tratamiento. No estoy hablando de, por ejemplo, el hachís o la cocaína, pero en el tema de la María debería buscarle una salida terapéutica, ¿no? Porque y la Guardia Civil sobre este tipo de cosas hace una valoración de lo que costaría en el mercado vender toda esa mercancía. Normalmente sí, normalmente lo dicen. Lo que pasa es que, bueno, los cálculos son más ajustados. Esta sube y baja. Es droga de andar por la calle, no es de menudeo, no es la cocaína o la heroína, que ahí sí que se puede sacar unas tajadas. Pero la gravedad es la misma. La gravedad, hombre, el hachís incluso judicialmente no está tampoco tan mal visto, pero... Bueno, es que esto es biológico, puro. Esto es lo que pasa que luego tienes el tratamiento, y el tratamiento es, digamos, donde tienen más penas. Es la gran cantidad que se ha intervenido, 1.100 plantas, que evidentemente los productores no pueden decir que era para consumirlo ellos, evidentemente. Claro, porque si tú dices eso y lo demuestras... si es para el consumo, no suele estar penado. De hecho, están legalizados los clubes de fumadores de cannabis. ¿Qué pasa? Que muchas veces la policía de la Guardia Civil también en el sur han intervenido varias veces. Hay una especie de... Están legalizados. Están legalizados. Hay un mantra por ahí que dice que no puedes tener más de 3 plantas en tu casa. Pero un policía a mí me dijo una vez, dice, hombre, no, depende del tamaño de la planta, depende si son macho o hembra, y luego también si es para consumo o realmente tú la tienes también porque... Puedes tener una persona... Un cáncer, es cierto. Que tenga necesidad de pues, hacer un agua caliente con María y demás, ¿no? Y luego están, pues, evidentemente, los clubes oficiales para consumir. Y luego, por ejemplo, los herbolarios. Tengo uno y siempre me planteo eso. ¿Esto es legal? ¿Es ilegal? ¿Cómo se regula este negocio? ¿No? Porque no es un negocio. Sí es legal, lo que pasa es que tienen unas condiciones para entrar, evidentemente de mayor de edad. Yo no sé si aquí lo llegamos a tratar una vez ese tema. Tiene que tener unas condiciones higiénicas, tiene que tener un registro de la gente que va. Además un club funciona por... No vas tú allí, mire que quiero probar a iniciarme en el tema no, son unos clubes con socios que pagan una cuota y que son los que realmente están autorizados a fumar. Pero lo grave de esto no es simplemente sino lo que estaba comentando Antonio, es la tercera vez ya en menos de 2 años que se hace un registro de fincas en este municipio y que no son una huertita de nada que pueda estar escondido detrás de un trastero, ¿no? Como el que acabamos de ver. Vamos con otro titular y seguimos hablando de droga. En este caso estamos en San Fernando de Maspalomas, 6 detenidos por tráfico de drogas precisamente en esta localidad del sur de Gran Canaria. Antonio. Sí, efectivamente aquí la mujer de 39 años y los varones, 2 de ellos con antecedentes policiales. Y bueno, la característica es que esto era un supermercado de la droga, desde su domicilio a cualquier hora del día, y a plena luz. Y cualquier día de la semana ibas y pedías lo que tú querías. Ahí la Policía Nacional les intervino 3 kilos, casi 4 kilos de hachís, 24 gramos de heroína y 13.500 euros en efectivo, además de un coche de alta gama. Que los estamos viendo. Sí, que esta es la diferencia entre lo que se hubiera obtenido beneficios... Y un ordenador de alta gama, por lo que veo. Un ordenador, sí. Entre vender droga ya más elaborada, más dura, que la que tenían en el invernadero, que estaba todavía en proceso, en fase de elaboración.
Y estos fondos que se requisan, hablamos de 13.000 euros. Estaba la misma pregunta que con la marihuana. ¿Qué pasa con esto ese va a dinero? una cuenta que se llama cuenta de consignación judicial. No sé si recordarán el famoso caso de los narcos gallegos, Naseiro y todos los Ubiña y todo aquello. Se creó una plataforma de todos los afectados que se puso en contacto con la Fiscalía Nacional Antidrogas para que todo el dinero que se intervenía en todas estas operaciones, ahí estamos hablando de pingües beneficios, estamos hablando de miles de millones que se obtenía cada vez que se intervenía un barco. Los barcos traían, el que menos traía 300 kilos de cocaína, había barcos hasta con 1000. Y entonces ese dinero se revertía a esa asociación precisamente para crear centros de desintoxicación. De hecho, el paso que tenía Ubiña pasó a manos de una asociación de este tipo para curar a todas las víctimas que Ubiña creó con el consumo. Por lo tanto, que este dinero también iría a un proyecto similar. Estas cantidades quedan en una cuenta de consignación judicial, porque bueno, luego hay una responsabilidad civil y una responsabilidad penal a la cual tiene que hacer frente. Normalmente de aquí me imagino que lo cogerán para pagar las penas, se las detrae el Estado, y si hubiera alguna asociación, pues supongo que si con el caso de Laureano Ubiña se consiguió que ese dinero que se intervenía y todo, sobre todo sus propiedades, barcos y los pasos que tenía, se revertiese a esas asociaciones, con esto entiendo que no habría tampoco ningún problema. Vamos ahora con una estafa, también lo tenemos publicado en mirametv.com. Este es el titular: dos detenidos en Tenerife por estafar 25.000 euros en productos de alimentación. Sí, esto estamos hablando, además, la nave donde estaba guardado los productos estaba en el polígono de Güímar. Y el modus operandi era el siguiente: esta gente, con apariencia de legalidad, falsificaron los datos de una empresa legal. Se pusieron en contacto con... las empresas están todas en una base de datos, a la que tienen normalmente acceso todos los empresarios que lo pagan, para ver lo que facturan, para ver el número de empleados que tiene, el año de constitución. Ellos falsificaron esos datos de esa empresa valiéndose de una empresa legal, que además funcionaba muy bien, y con lo cual se pusieron en contacto con unos proveedores de mercancía. En este caso era con aceite virgen, el cual compraban... Claro, te iba a decir que era vino, ¿no? Es aceite. No, es aceite virgen. De hecho, la policía ahí en el polígono de Güímar intervino 2.091 botellas de aceite virgen. Creo que he leído que venía de Jaén, ¿no? Compraban en Las Palmas de Gran Canaria y en Jaén, efectivamente. ¿Y qué hacían? ¿Cómo les vendían? Claro, la referencia era la empresa legal, pero quien estaba detrás eran estos dos falsificadores, que además tenían antecedentes. Entonces, presentaban cartas de documentación, tú comprabas, o sea, tú le vendías sabiendo y consultando el BORME ese que se llama, donde tú ves, pues esta empresa seria, tiene tantos trabajadores, factura tantos millones de euros al año, el ratio de endeudamiento es tanto, y entonces, picaban. ¿Y qué hacían? Para pagar, emitían con pagaré falsificado, o sea, pagaré sin fondo. Con lo cual, entre que le llegaba el pagaré, lo ponía al cobro con el banco y tal, esta gente ya tenía mercancía con la que poder seguir vendiendo y seguir estafando. La estafa, ¿no? De hecho, todas esas botellas fueron entregadas a sus propietarios. Y ojo con este último titular, que lo encontramos también en la isla de Tenerife, en La Laguna. La Guardia Civil identifica por un vídeo en las redes sociales al responsable de un accidente en la vía de Ronda, pero tiene una lectura curiosa esto que ha sucedido. Si tuviéramos el vídeo sería estupendo ponerlo para ir narrando al mismo tiempo. Una pareja que va en la vía de Ronda, en La Laguna, en la carretera que luego sube hacia las canteras, ve un coche que empieza a invadir el carril contrario. Bueno, ahí lo vemos, va invadiendo el carril contrario, mientras estos chicos, esta pareja, van grabándole. Hasta que un momento determinado, al llegar a la rotonda, el vehículo se sale y ahí tiene el primer incidente grave, que se queda encima de la rotonda sin colisionar con ningún usuario de la vía, emprende la marcha. Pero bueno, mucho más adelante, efectivamente, el conductor ya colisiona frontalmente contra un turismo y la publicación de estos vídeos, la Guardia Civil de Tráfico concretamente tiene un grupo que se llama el GIAT, que es Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico, que monitoriza todo este tipo de cosas, salvo que queramos hacerle llegar la denuncia, que también es otra vía perfectamente válida y legal, cuando detectemos este tipo de
de actitudes en la carretera, lo ponemos en conocimiento y ellos se encargan, y más tarde o más temprano pues se acaba dando con el conductor. Y efectivamente al final se dio con este conductor a raíz del accidente, porque se enlaza que el coche que provocó es el coche que habían visto en el vídeo. Y el conductor, ¿por qué no detiene su marcha y por qué actúa de esta manera? Pues porque el hombre dio 0,60 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Entonces, bueno, fue acusado con un delito de conducción temeraria y otro de conducir bajo los efectos del alcohol. Lo que no entiendo es porque este incidente se produjo en marzo. Sí, efectivamente, el 15 de marzo. ¿Y por qué han tardado tanto? Porque no tenían la prueba del vídeo. Primero, el vídeo, yo entiendo que no estaba colgado entiendo que no estaba colgado tan atrás. Y segundo, bueno, pues hay que averiguar por la matrícula, efectivamente podemos llegar al conductor, o por lo menos al propietario del turismo, que puede ser el propietario, pero no el conductor ese día. Y luego los testigos que graban esto, que tal vez lo más difícil es intentar conseguir. Porque cuando colisionó con el otro coche se dio la fuga. Cuando colisionó con otro coche se fue y luego la Guardia Civil, efectivamente, al hacer el atestado, le dicen o ven o saben, tienen conocimiento de que hay un vídeo donde hay un coche de estas características. Entonces es cuando ellos enlazan que el coche que provoca el accidente probablemente sea el coche que se dio a la fuga, que venía durante varios kilómetros invadiendo el carril contrario, hasta 4 veces invadió el carril contrario. En este caso por lo menos le grabaron a él, pero hay algunos que son hasta mucho más atrevidos, ¿no? Que se graban a sí mismos. Sí, bueno, de esos hay varios casos que además acaban cayendo más tarde o más temprano, porque ese ego que te hace ser, o ese ímpetu de la juventud, de lo vuelvo en redes sociales y vean qué macho soy, pues al final te acaban pillando. Pues de las buenas utilidades que se puede hacer de las redes sociales, cosas como esta, ¿no? El ejemplo que hemos puesto y un buen repaso a los sucesos que han ocurrido en Canarias en estas últimas horas. Nos vamos hasta Lanzarote, nos piden paso desde los estudios de Biosfera Televisión, como siempre, para actualizar información con nuestra compañera Paola Delgado. Paola, buenas noches. Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues aquí en la isla de Lanzarote, al hablar del tema de los datos del coronavirus, tengo que decirles que seguimos sin novedades. Por tanto, estamos ahora mismo con los 2 únicos casos activos diagnosticados ahora mismo en la isla. Una de esas personas se encuentra, como ya les he dicho anteriormente, en planta y la otra se encuentra ingresada en la UBI. Bueno, ya sabíamos y conocíamos ayer la noticia de que el turismo extranjero volverá a llegar a las islas a partir del mes de julio. Nosotros a raíz de esa noticia hemos conocido hoy que la comunidad de extranjeros residentes aquí en la isla de Lanzarote han decidido hacer un vídeo con mensajes motivadores precisamente destinados a todo ese turismo que se espera que vuelva a las islas con el lema Lanzarote espera por ti. Tal y como dice el vídeo y anuncia, Lanzarote espera por ti, por un turismo que esperamos llegue poco a poco a la isla de Lanzarote a partir de ese mes de julio, siempre, tal y como anunciaba el presidente de Canarias en el día de ayer, con las medidas sanitarias exigidas. Buenas tardes, compañeros. Paola, gracias, como siempre desde los estudios de Biosfera Televisión en Lanzarote. Y a ritmo de música alcanzamos ya el último tramo de programa en esta tertulia de Canarias al Día. Y nos vamos hasta Candelaria, en Tenerife. Roberto Chijé, novedades. Hombre, la novedad es que la alcaldesa misteriosamente dejó caer que ya está firmado. Dice, con este bolígrafo rojo, como si fuera de la Providencia, he firmado un gran proyecto ilusionante para Candelaria. La gente se preguntará, ¿qué proyecto? Pues no hay que ser un lince para saber que se trata del proyecto de las que fueron naves de don Sisto Machado a la entrada justamente de Candelaria, en uno de los pocos de las pocas zonas, parcelas que había para posibilitar
la ampliación de aparcamientos tan necesarios justamente en esa zona. Pero también va a ser una zona de expansimiento cultural, porque también hay que mantener, digamos, la fachada de ese edificio porque es un bien cultural de las antiguas naves de tomates, e incluso se hicieron ahí bailes en los años 40 de don Sisto Machado. El solar ha sido comprado por 2,5 millones, 2.200.000 para ser exacto, de euros, y por lo que se ve, la alcaldesa ya firmó el proyecto, la compra ya estaba hecho. Entonces, ¿no? Serán aparcamientos, un centro de ocio cultural para de identidad canaria, con una especie de centro de identificación de guanches y demás. Y yo creo que en la zona que va a estar va a ser todo un lujo para Candelaria, que necesita evidentemente lugares como este, y aprovechar también el hecho de hacer aparcamientos. Sí, le da el terreno, porque está al lado de un barranco, y luego tendrá que ver también si puede hacer, cuántos puede hacer subterráneamente hablando para esos aparcamientos. Yo creo que dentro de lo que cabe y en la situación económica que va a verse involucrado el Ayuntamiento de Candelaria y otros ayuntamientos, es importante que se hagan inversiones de este tipo, porque también va a crear empleo, desde luego. Sí, el problema, ¿no?, que tienen muchos ayuntamientos y muchos municipios de Canarias es precisamente el aparcamiento, y en Candelaria, con la expansión que han tenido en estos últimos años. Pero que sepa la gente, y tú que conoces bien también el asunto, que esto es un proyecto municipal, que no hay una empresa, no se le da una concesión administrativa a una empresa para lo que haga, o eso, y que no va a haber un parón, como en la piscina cubierta, por ejemplo, ¿no? o el famoso auditorio. O en principio esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Lo que pueda pasar en un futuro ya es otra cosa. Norberto, escuela de vela, hablamos de deporte porque también hay alguna novedad. Esto es en... Esto es la escuela de vela de Santa Cruz de Tenerife, la famosa historia del SIDEMA, pues había una escuela de vela para niños. Hay una normativa que, por ejemplo, no se cumple en Las Palmas de Gran Canaria, porque también está dentro de lo que es el puerto de la Luz y de Las Palmas, está la escuela de vela, porque cuando hay un tránsito de buques de alto tonelaje, pues no se puede, evidentemente, haber este tipo de instalaciones. Siempre se ha hablado mucho de esas naves, que, por cierto, que sí también eran de interés cultural. Date cuenta que está justamente donde va proyectada la playa de Valle Seco, pero ahora hay una manifestación clara de los padres y madres de esos niños que practican la vela, que se van a quedar sin su deporte favorito, y han llamado insistentemente al Cabildo, que el Cabildo a su vez le ha dado la gestión a IDECO, preguntando si esto es cierto o no, si se van a quedar sin esa escuela de vela, un deporte que tiene una gran tradición en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Bueno, nos quedan 2 minutos para terminar, y yo tengo apuntado por aquí 2 temas. Me dicen cuál prefieren: o la destitución de Marlaska del jefe de la Guardia Civil, o la entrada de turistas extranjeros el 1 de julio sin pasar control ni cuarentena ni ese tipo de cosas. Bueno, control sí, cuarentena no, a Canarias. Bueno, yo me parece muy grave, si es lo que están publicando los medios ahora mismo, el motivo por el cual ha sido cesado el coronel de Cobos. Para el televidente que recuerde, este coronel es el que llevó el peso de la investigación del referéndum ilegal del 1 de octubre que proclamaba la independencia de Cataluña. Recuerden aquella imagen sentado ante el tribunal, y ese hombre con ese aplomo, como fue detallando minuto a minuto la elaboración de los planes de los independentistas catalanes, y cómo la Guardia Civil fue desmontando uno por uno todo el entramado societario que había detrás de ellos. Y ahora parece ser que en cuanto el juzgado le encargó a la Guardia Civil la elaboración de esas diligencias, de esa investigación, de ese atestado sobre cuál pudo haber sido la causa de este alarmante número de víctimas, pues parece ser, lo que se ha filtrado, parece ser, y todo a raíz del informe del forense, bueno, pues que efectivamente el 8M tuvo bastante que ver, y todo apunta en principio a Fernando Simón. Esto parece ser que no ha gustado a Marlaska, y bueno, por pérdida de confianza ha cesado al coronel de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Sí, es un tema bastante grave, evidentemente. Lo que pasa es que no salimos de una para entrar en otra, porque no sé si se han dado cuenta ustedes que cualquier noticia termina siendo devastada por otra noticia al día siguiente, ¿no? Son noticias que uno llamaría noticias cleanes, pero que no tienen nada de cleanes, que tienen una profundidad y una carga tremenda, ¿no? Y evidentemente eso también es la situación que se está dando ahora, de ya no solo
juzgar políticamente la actuación que está haciendo el gobierno, sino incluso lo que viene detrás, que es que esto se pueda judicializar. Dejamos el turismo para el próximo día entonces, pero lo que sí es cierto es que finalmente parece ser que a partir del 1 de julio llegarán turistas extranjeros a toda España, también a Canarias, y que no tendrán que permanecer, que es lo que intentaba explicarles antes, durante unos días en cuarentena, sino que en teoría, si llegan con todos los controles sanitarios necesarios, pues podrán hacer turismo de una manera normal. Habrá que ver cómo se va produciendo todo esto en los próximos días, porque desde luego hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar en este sector de cara a la temporada de verano. Eso es en España, pero otra cosa es que le dejen salir de sus países. Habría que ver cómo está la situación en Inglaterra. En Alemania está muchísimo mejor, y en Francia, cuando la ministra francesa está diciendo que no salgan del país. Con esos certificados sanitarios que se supone que van a traer de sus países de origen. Yo no sería tan halagüeño con que el 1 de julio esta gente va a venir, y no va a pasar absolutamente nada. Además, yo creo que los europeos lo que van a hacer en verano es conocer sus países, y yo creo que Canarias de lo que debe estar preparada es para recibir el turismo en invierno. Y turismo de aquí, ¿no? Que esa, en principio parece que es la apuesta. Si tenemos dinero, claro. Nos tenemos que ir. Norberto Che, te leemos cada día en el diario de Aviso. Gracias, Víctor. Gracias. Antonio. Y Antonio, pues te seguimos viendo y escuchando a través de Mírame Televisión. Muy bien, Víctor, muchísimas gracias. Si lo estimas. Por supuesto que sí. Muy agradable venir aquí. A ustedes gracias, como siempre, por seguir pendiente de lo que contamos aquí en la televisión de las Islas Canarias. Enseguida llega Iván Bonales con el equipo de Radio Marca a Mírame Sport, y a ustedes emplazarles a la próxima cita este miércoles, como siempre, en la tertulia en directo de Mírame Televisión en Canarias al Día a las 9 de la noche. Un saludo, hasta la próxima. Gracias. Transmitiendo en simultáneo. Canal 10, Televisión de Tenerife. Onda Fuerteventura. Canal 13, Televisión Insular de Gran Canaria. Radio Marca Tenerife. La 10 Radio. Y Mírame, Televisión Regional de las Islas Canarias.